por una condición médica o ahora bien por alguna lesión que se podría generar y eso, bueno, pues va a obstruir por completo, que podría perforarlo. Hoy está con nosotros el doctor Hernaldo Valverde, quien nos va a explicar por qué suceden esas perforaciones intestinales. Doctor, buenos días. Buenos días. Hay una gran cantidad de patologías que podrían finalmente producir alguna perforación en cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta la parte del ano, en el recto. Entonces hay una serie de enfermedades que pueden ser infecciosas, algunas hasta por estrés. Cuando has oído que alguien tiene úlceras, estas úlceras en el estómago podrían perforarse. Las úlceras pueden o sangrar o perforarse. Entonces estas perforaciones son una emergencia a nivel quirúrgico que hay que resolverla usualmente con algún procedimiento quirúrgico. O hay otras patologías, como hemos hablado en algunos otros momentos acá, que hay ciertos problemas como en el colon que se producen algunos pequeños como bolsitas que se producen en esta parte que se llaman divertículos. Igualmente pueden haber úlceras en el colon que producen perforaciones y hay salida entonces de bacterias, materia fecal o si es en el tubo digestivo, en el intestino delgado, líquido intestinal que produce una gran irritación en el abdomen y es una emergencia. O la más común, que se inflama el apéndice, se perfora y produce una irritación inflamatoria muy importante que es lo que la gente llama la peritonitis, que es como la membrana que recubre todo el abdomen. Si esto se inflama, produce muchísimas alteraciones. Doctor, usted bien dice que esto podría considerarse una emergencia. Entonces, ¿cuáles síntomas de alerta podríamos nosotros identificar para saber, mira, las cosas no están bien? Esa es una muy buena pregunta, porque todo empieza con algún tipo de dolor abdominal. Entonces, cuando el dolor abdominal, nosotros llamamos abdomen agudo, cuando en 24 o 48 horas un dolor va aumentando, se asocia a mucha fiebre, malestar general, y entonces eso implica que tiene que ser valorado por algún médico. Y el médico valorará si hay algún grado de contractura muscular o irritación peritoneal, que inclusive la pared abdominal se pone durísima. Y entonces eso te hace pensar que clínicamente algo no está bien en el abdomen y puede haber sangre, líquido intestinal, heces o líquido gástrico si se perforó una úlcera en el estómago. Entonces hay una serie de patologías que pueden provocar algún tipo de perforación en el tubo digestivo que nos está llevando a esto y la resolución tiene que ser quirúrgica. Hay que llevarlo a sala de operaciones para resolver el problema quirúrgico que está en el paciente lo más pronto posible, porque mientras más tiempo pase, más complicaciones hay, más material contaminado, más bacterias, más zonas del intestino que se dañan y entonces por eso se llama agudo, porque hay que tratar de resolverlo prontamente. Entonces, doctor, por ejemplo, eso podría hacerse en el estómago, en el esófago o en el intestino. Correcto, todo el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo. En cualquiera de esos se podría hacer la perforación. Esta es la parte, este es el estómago, este es el hígado, la vía biliar, donde está la vesícula, que desciende hacia la parte de atrás donde está el páncreas. Todo esto que vemos acá es el intestino delgado. Termina llegando al colon, y es lo que llamamos el intestino grueso o colon, es toda esta parte, en todas estas partes. Y esta famosa de acá, que está pegadito al ciego, es donde empieza el intestino grueso, es el apéndice cecal, porque pertenece a esta parte del ciego, que típicamente se inflama, se obstruye por alguna cosa, y es donde típicamente presentamos este caso. Entonces, la complicación de abdomen agudo más temida o más frecuente en nuestro medio es que tenemos dolor en el apéndice y es una apendicitis, que hay que operarla, siempre se tiene que operar. Ahora, doctor, usted hablaba de los divertículos. ¿Qué tan alto es el riesgo si ya se tienen esos divertículos? Eso es una muy buena pregunta. 20%, 1 de cada 5 se perforan en algún momento. Y los divertículos que te decía, para explicarle a la gente, es como si tuvieras tetitas en un neumático. Esos son los divertículos. Sí, como bolitas. Como tetillas, se produce una tetilla aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque ha habido mucha presión en el sistema dentro del lumen del colon. Entonces, esa presión hace que en las zonas de debilidad del colon se produzcan esas tetitas, que son zonas muy débiles, que perfectamente pueden romperse. Y si se rompen, entonces, como te digo, hay varios grados de complicación. Primero salen bacterias y en el peor escenario, además de pus, hasta heces, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que es tener heces en la cavidad abdominal, lo cual implica una infección severísima. Ahora, si se tiene una úlcera o colitis, ¿el riesgo también es más alto? Eso no. En realidad, la colitis no conlleva perforación. Ahora, hay una enfermedad autoinmune que tienen muy pocas personas que se llama colitis ulcerativa crónica inespecífica, que pertenece a todo un apartado de enfermedades intestinales, enfermedades intestinales, y se llama CUSI, colitis ulcerativa crónica. Esa sí es una colitis real. Todo en medicina, todo lo que termina en itis es inflamación. Por cosas comunes de la calle decimos, es que estoy con colitis. En realidad no está inflamado el colon, lo que está es distendido. Entonces,
¿ok? Entonces la gente se pone como un bombo el abdomen, por estrés, por algo que comió, entonces le dice, es que me da colitis, y todo eso es síndrome intestino irritable. Eso no lleva a perforación. El CUSI sí, porque son úlceras que van a hacer que esas se produzcan perforaciones en alguna parte del colon, y eso sí es una complicación. La colitis normal, común y corriente, que nos molesta montones, que nos da dolor de cabeza constante, eso el riesgo de perforación es muy bajo o casi nulo. Ahora, doctor, nos entra una pregunta de una de nuestras televidentes que dice que le duele demasiado el intestino, ¿verdad? Y que constantemente está con dolor y principalmente con náuseas. ¿Qué podría hacer? Porque dice, se siente mal, ¿verdad? Correcto, se siente mal. Principalmente, típicamente esto que te acabo de mencionar, Rafa, es síndrome de intestino irritable. Entonces, que le da colitis. Es colon espástico. Se paró el intestino y se distiende, se sigue produciendo gas, el líquido se queda ahí. El paciente se siente muy mal. En este caso, ella probablemente se siente muy mal. Ahora, muy importante, es muy común. Sin embargo, el síndrome de intestino irritable o la colitis es de descarte. Es decir, yo no puedo decirle de buenas a primeras, mira, Rafa, sí, ese dolorcillo, probablemente es colitis, sí, pero yo necesito hacer una colonoscopía, que es meter un aparatito con sedación para ver todo el colon, porque podrían ser divertículos que te estén dando el problema. Podrían ser úlceras que tengas el problema. Puede ser que tengas unos pólipos adentro que pueden estar produciendo inflamación. Si no encontré nada de esto, mira, tenés probablemente colon espástico, ¿ok? Entonces te voy a dar un tratamiento que no requiere cirugía, que es para corregir tu colon espástico, colitis que llama la gente. Y cuando el dolor es como hacia la boca del estómago, que llama la gente popularmente. Exacto, cuando es más hacia esta parte de acá. Si viéramos, como estamos viendo aquí todo el abdomen, nosotros lo tratamos de dividir como en cuadrantes, ¿ok? Entonces, si vemos que lo que está en fosa ilíaca derecha muchas veces es hacia esta parte. Aquí no está, pero también en las mujeres hay problemas de ovarios, en las trompas o algunas otras cosas. Pero como nos estamos enfocando en intestino, si es hacia el lado del cuadrante inferior izquierdo, hacia los divertículos, eso que decís vos en la boca del estómago es lo que llamamos como en esta parte, que pertenece al epigastrio. Muchas veces es o problema en la vesícula biliar o problema en el estómago. La famosa gastritis, úlcera gástrica, y seguidito del estómago sigue el duodeno, que también puede dar problemas de úlcera e irritaciones. Entonces, responden mucho a la histamina, que tiene que liberarse mucho con el estrés. Entonces, es muy frecuente que te angustiaste, te asustaste. Y de una vez el dolor. Y de una vez el dolor. O gastritis o colitis, o las dos. Ahora, doctor, usted hablaba de una colonoscopía. De repente, una colonoscopía o una cirugía abdominal podrían provocar alguna ruptura o un huequito en el... Podría. En realidad es muy poco común, porque hoy que podría venir esa posibilidad. 1 de cada 10,000 procedimientos colonoscópicos, estas colonoscopías, podrían provocar una lesión ahí. ¿Por qué? Porque aquí está muy bonito como típicamente uno espera ver el colon. Sin embargo, este colon, si vemos que es como un cuadrito así, muchas veces es una cosa así. O sea, cambia. Claro, entonces, de persona a persona, puede que tenga muchas versiones. Entonces, para el endoscopista, vencer todas estas curvas, que no es simple y llanamente aquí como así tan bonito, puede que sea muy complicado. O si está inflamado, puede que haya algún tipo de compromiso. Entonces, muchas veces hay que meter aire, presión, y decir mejor no seguir el procedimiento porque es más riesgoso producir alguna complicación. Claro. Y como te digo, 1 de cada 10,000 podría provocarlo, pero no es lo usual. Más bien es para ver qué es lo que tenemos. ¿Y cómo se puede diagnosticar este tipo de lesiones? ¿Solo por medio de la colonoscopía? No. Lo primero es clínico. Lo que te digo, el dolor abdominal que tenés, hace cuánto lo tenés. Hay una serie de exámenes que puedo hacer para ayudarme en la sospecha clínica, que es los glóbulos blancos muy elevados. Algunas personas podrían pedir un ultrasonido para buscar si hay algún problema en la vía biliar, las vesículas, las famosas piedras en la vesícula. Empezando de aquí arriba. Correcto. O algún problema en el hígado, o que hay un proceso inflamatorio muy importante. El ultrasonido no es el estudio indicado para ver tubo digestivo. ¿Ok? Porque es un concepto de error. Me voy a hacer un ultrasonido para ver qué tengo. Yo te mando un ultrasonido porque sospecho que hay algo en algún órgano sólido, no para órganos huecos como el tubo digestivo. Entonces el ultrasonido no es el mejor estudio para esto. Sí, hay que ir haciendo todo para descartar. Doctor, vean, en la siguiente imagen es de espalda, porque mucha gente que tiene problemas del intestino aqueja dolor de espalda. ¿Esto podría ser? Claro, sin ninguna duda. Sucede por dos cosas, Rafa. Uno es porque, como vemos en esta imagen de espalda, que es muy buena, esto es el colon que estábamos viendo en la otra parte. Entonces, estas dos partes del colon, la que está en el lado derecho y el lado izquierdo, se le llama que pueden estar muchas veces retroperitoneales, que están hacia la parte posterior. Entonces, cualquier irritación ahí puede molestar. Y cualquier problema en el tubo digestivo, tenemos una serie de nervios
que nos llevan y nos dan vuelta en el abdomen. Entonces yo puedo tener una apendicitis que está aquí adelante y me puede estar dando un dolor referido hacia la espalda por irritaciones del peritoneo o de la pared abdominal y me da un dolor hacia la espalda. Entonces es muy común que la gente diga, tengo un dolor como en la escápula o tengo un dolor en el hombro y es algún problema que está sucediendo en la parte inferior, en el abdomen, en el hígado, en el estómago. Entonces es extremadamente por dolores referidos. Y como lo mencionás, ve aquí atrás están los riñones, esta parte del colon, la parte del recto, la parte posterior del vaso, del hígado, una partecita de la parte del duodeno, el páncreas está aquí atrás. Entonces hay una serie de órganos que pueden darnos dolor hacia la espalda y son órganos abdominales, no es que soy con un dolor muscular. Entonces ahí es la importancia de consultar y no autodiagnosticarse porque es muy común y te voy a contar algo súper común que pasa en la farmacia. Hey, voy a tomarme algo para los riñones porque tengo dolor de riñones y le duele la espalda. Uno dice, ¿por qué no podrá tomarse un antiinflamatorio? Porque yo creo que lo que tiene es una contractura muscular. Ay, sí, doctor, me cayó súper bien. Y estaban pensando hasta en tomar antibióticos porque tenían algo en el riñón. Porque le echan la culpa a esto. Entonces es muy importante consultar. Bueno, y descartar y salir de dudas. Doctor, muchísimas gracias por Un gusto, acompañarnos y placer. felicidades hoy en el Día del Cirujano. Muchas gracias. Muy amable.